Una frontera entre dos omisiones. No todas las invasiones llegan con tanques, soldados o un general al frente. Algunas avanzan de otra manera, miles de personas reciben el mismo mensaje, comparten la misma esperanza y descubren que, durante unas horas, nadie parece dispuesto a detenerlas. Eso fue, en esencia, lo ocurrido en Ceuta, una entrada masiva, a pie y a nado, que desbordó la frontera, alteró la vida de la ciudad y puso en cuestión la capacidad del Estado para controlar su territorio. Podemos discutir si la palabra invasión resulta excesiva o incómoda. Pero las palabras no deberían ocultar los hechos. Cuando miles de personas atraviesan ilegalmente una frontera en muy poco tiempo, la gravedad no depende de que vayan armadas ni de que exista un mando visible. Cada una puede ser víctima de la pobreza, la frustración o la falta de futuro. Pero el conjunto de lo ocurrido sigue siendo una amenaza para la soberanía y para el funcionamiento normal de una sociedad. La ausencia de un general tampoco elimina las responsabilidades políticas. Tal vez no hubo una orden expresa del gobierno de Marruecos para que aquella multitud avanzara hacia Ceuta. Pero resulta difícil creer que una concentración humana de tal magnitud pudiera formarse junto a una frontera especialmente vigilada sin ser observada por sus autoridades. Marruecos conoce ese territorio y ha demostrado muchas veces que puede impedir estas aproximaciones cuando existe voluntad de hacerlo. En esta ocasión, sus controles se relajaron o no actuaron con la intensidad necesaria. Miles de personas pudieron acercarse a las playas y a los pasos fronterizos sin ser contenidas. Y cuando Marruecos decidió detener el movimiento, pudo hacerlo. No es lo mismo organizar una entrada que permitirla, pero permitir también es una forma de actuar. Un Estado no solo decide cuando da una orden, también cuando se abstiene de intervenir. La colaboración marroquí posterior para frenar las llegadas o facilitar los retornos fue necesaria, pero no borra la omisión anterior. Marruecos no es un simple espectador de la presión migratoria sobre España. Tiene capacidad para abrir o cerrar el paso, intensificar o reducir la vigilancia y convertir la inmigración en una forma indirecta de presión diplomática. No hace falta imaginar una conspiración perfecta para reconocer una evidencia: cuando quiso controlar la situación, la controló. Pero la responsabilidad no termina en la otra orilla. El gobierno de España también debe explicar por qué una crisis de semejante magnitud lo sorprendió sin previsión suficiente y sin un despliegue preventivo adecuado. Gobernar no consiste solo en reaccionar cuando el problema ya ha estallado. Consiste, sobre todo, en anticipar riesgos conocidos y preparar los medios necesarios para afrontarlos. Ceuta ya había vivido una experiencia similar. España conoce la fragilidad de esa frontera, las tensiones recurrentes con Marruecos y la facilidad con la que una crisis diplomática puede transformarse en presión migratoria. También circulaban mensajes en las redes sociales y existían señales de una posible concentración. Quizá nadie podía prever el número exacto de personas ni la hora concreta, pero no era necesario conocer todos los detalles para comprender que el riesgo existía. Atribuirlo todo a un rumor viral tampoco resuelve la cuestión. Las redes sociales pueden movilizar a miles de personas sin una organización jerárquica. Un mensaje falso, repetido muchas veces, puede producir consecuencias reales. Precisamente por eso los estados deben aprender a detectar estas nuevas formas de movilización. Las crisis del presente ya no siempre necesitan líderes, estructuras ni órdenes escritas. A veces basta una frontera vulnerable, una población desesperada y un mensaje que promete que ha llegado el momento de cruzar. Tampoco parece adecuado atribuir automáticamente lo sucedido a las mafias. Estas organizaciones participan en muchas rutas migratorias y se benefician de la desesperación humana. Pero en este caso, muchas personas llegaron directamente desde territorio marroquí, atravesando a pie el Espigón o lanzándose al mar desde playas próximas. No necesitaron embarcaciones ni una compleja red logística. La cercanía geográfica y la falta de contención explican mejor la mecánica inmediata de lo ocurrido. Nada de esto obliga a olvidar la dimensión humana. Quienes se lanzaron al mar siguen siendo personas. Muchos eran jóvenes sin perspectivas, menores o familias convencidas de que al otro lado comenzaba una vida mejor. Comprender su desesperación es una obligación moral.
Pero comprender no significa convertir cualquier entrada irregular en un hecho aceptable ni renunciar a establecer límites. Durante demasiado tiempo se nos ha hecho creer que debemos elegir entre la humanidad y el orden. Esa elección es falsa. Una sociedad puede respetar la dignidad de los inmigrantes y defender con firmeza sus fronteras. Puede ofrecer vías legales de entrada, protección a quienes realmente la necesitan y oportunidades de integración, sin aceptar que el control territorial quede suspendido por la fuerza de los hechos. Defender una frontera no es una expresión de odio. Es una obligación básica de cualquier Estado. Las fronteras delimitan el espacio en el que las leyes pueden cumplirse, los derechos pueden garantizarse y las responsabilidades pueden exigirse. Cuando un gobierno no las protege o actúa siempre demasiado tarde, abandona tanto a los ciudadanos de esas zonas como a los propios migrantes, empujados a movimientos peligrosos y desesperados. Lo ocurrido en Ceuta revela, por tanto, dos omisiones. Marruecos omitió el control que podía haber ejercido antes de que la multitud alcanzara la frontera. España omitió la previsión y la respuesta preventiva que una frontera tan sensible exigía. Después, ambos gobiernos colaboraron para contener las consecuencias. Pero esa cooperación no debería impedir las preguntas incómodas. No hubo un general. Quizá tampoco una orden escrita. Pero sí hubo una frontera debilitada, una multitud movilizada y dos gobiernos que, por acción tardía o por omisión previa, deben asumir su parte de responsabilidad.